Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, me llegó el turno a mí, Pablo Benavides. Para los que no me conocen, soy un consultor en comunicación, marcas y sustentabilidad. Me cuento a mí mismo como un catalizador de impacto, o sea, como alguien que quiere acelerar un proceso hacia el impacto. Y también me gusta pensarme como un socio para pensar. Bueno, espero que la estén pasando bien. Yo estoy muy disfrutando el contenido realmente, pero para respetar el tiempo voy a ir a presentar rápidamente al panel que sigue. Ustedes lo conocieron a Rodrigo Patrón, que es director y fundador de AMBA. Va a estar acompañado con Thalía Zambonini, directora del programa de Rewilding en Uruguay, pero para AMBA. Rodrigo el año pasado estuvo acá contando el caso del yaguareté Malú y seguramente se acuerdan que fue una presentación muy linda, muy interesante. Nos gustó mucho esta idea de retomar un caso que fue inspirador, pero que muchas veces le perdemos el seguimiento. Muchas veces hablamos como de este traqueo, ¿no?, de la información. Entonces, hay una luz que me está matando, lo tengo que confesar. Por eso estoy un poquito como tratando de conectar. Pues no lo veo prácticamente. Nos gustó esta idea como de traqueo, de que no quede todo como, pues si no todo queda siempre como vamos, es por acá, pero no sabemos nunca más qué pasó, digamos, ¿no? Entonces nos gustaba uno de esos decir, che, esto que estuvo bueno, que decimos qué bueno el yaguareté, ¿por qué no volvemos? No pasó mucho tiempo para que nos cuenten qué otros avances hubieron. Bueno, les voy a dar entonces la bienvenida a Rodrigo y a Thalía. Pasen, pasen. Y de paso, les cuento una intimidad para los que no saben que en la intimidad de la selva también a Rodrigo lo conocen como Gogi. Bueno, ¿Nos sentamos? donde quieran. Hola, ¿cómo andan? Tu ¿Me escuchan bien selva. ahí? Les pido disculpas porque estoy manejando dos aparatos al mismo tiempo y para mí esto está siendo realmente un esfuerzo muy grande. Bueno, en primer lugar, contarles que yo ya estuve el año pasado. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de mí, otros tuvieron ya la suerte de haberse olvidado de mí. Y que quizás que hay algunos que no vinieron el año pasado, entonces me voy a presentar de vuelta. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Mi nombre es Rodrigo Patrón. Me dicen Gogi, la historia es muy graciosa. Mi hermano me decía Gogigo de chico y quedé Gogi para toda la vida. Entonces yo voy caminando por la calle y dicen Rodrigo y ni miro, Gogi, sí, soy yo. Y en el 2016, junto con dos amigos, decidimos fundar la organización AMBA. La organización AMBA tiene como propósito la reconexión emocional de las personas con la naturaleza y a su vez también la regeneración de los ecosistemas. Creemos muchas de las cosas que fui escuchando en todo el día hasta este momento. Veo que están sirviendo, están siendo parte del proyecto, ¿no? Y quería contarles que este proyecto está ocurriendo acá en Uruguay. Entonces, contarle que AMBA trabaja en el este de Uruguay y en el oeste de Uruguay. En el oeste, en el proyecto de los esteros de Farrapos, y en el este estamos trabajando en las sierras del Carapé. Entonces, voy a comenzar por lo primero, que es contarles o cerrarles la historia de Malú, que les conté el año pasado. Malú es una jaguar que nació en cautiverio, en la Reserva de Flora y Fauna de Pan de Azúcar. Sus papás nacieron en el mismo cautiverio. Los padres de su padre, o sea, sus abuelos, también nacieron en cautiverio. Pero gracias al trabajo con la Fundación Rewilding de Argentina, hoy Malú está formando parte del plantel reproductivo en los esteros de Iberá para que sus hijos, esta cuarta generación, vuelva a caminar en libertad por los esteros de Iberá. Así que, sinceramente, es una historia de regeneración absoluta. Forma parte del primer proyecto de reinserción de jaguares en el mundo. Y bueno, también cuando vine el año pasado les conté un poquito de este modelo de la producción de naturaleza, que se ancla en 4 pilares muy importantes. El primero son las economías restaurativas. Las economías restaurativas nos referimos a que dentro de estos parques naturales, muchas de las personas que viven hoy
pueden desarrollar sus emprendimientos, pueden ofrecer sus productos y sus servicios, porque estos parques pasan a ser motores de economías vibrantes. La producción de naturaleza plantea fuertemente aliviar esta tensión que existe, por un lado, entre la producción y la regeneración, y plantear un camino en el medio que genere un motor económico en los parques naturales. Entonces, estas economías restaurativas son el primer paso. Después tenemos las comunidades vibrantes. Cuando hablamos de las comunidades vibrantes, hablamos de estas comunidades que están orgullosas de ser parte de estos proyectos, que conocen de primera mano esos lugares y que sienten el privilegio y el orgullo de ser un gaucho de Liberá, de ser un gaucho en las sierras del Carapé, de ser un pescador en los esteros de Farrapos, porque son los guías, los mejores guías que pueden haber. Y son la gente que tiene un vínculo directo realmente de generaciones creado con esos lugares. Después tenemos los parques nacionales o las áreas protegidas. Los parques nacionales vendrían a ser estos lugares donde podemos llegar y conocer a la naturaleza. Nosotros creemos muy fuertemente que para proteger algo tenemos que amarlo, tenemos que sentir dentro de nosotros un cariño muy especial y para poder sentirlo tenemos que conocerlo. Entonces estos parques naturales pasan a ser la puerta de entrada que nos permite disfrutar de estos lugares. Y después los ecosistemas completos. Estamos trabajando en este proyecto que le contaba la vez pasada del rewilding, pero la vez pasada se lo conté yo, esta vez se lo va a contar alguien que lo cuenta mucho, mucho mejor que yo. Así que esperen la sorpresita. Bueno, que no es tan sorpresita porque ya la vieron, está ahí sentada. Bueno, contarles un poco qué pasó. Del año pasado a este, por lo menos en nuestro proyecto pasaron un montón de cosas que le quiero compartir. En relación a las economías restaurativas, alcanzamos en los dos proyectos 10 talleres que llegaron a impactar en más de 130 personas que pudieron potenciar sus emprendimientos, pudieron mostrarlos, pudieron generar una marca de productores dentro de estos parques naturales. También, en esto de, disculpen, de las economías restaurativas, anterior, generamos infraestructura de uso público. ¿Por qué? Porque estas infraestructuras de uso público son las que nos permiten disfrutar de los parques sin tener que ser Indiana Jones, sin tener que tener unos cuádriceps así de grandes y poder escalar montañas. No, los parques tienen que estar abiertos y permitir que la gente pueda llegar y sentirse en casa, sentirse bien recibido. Sentir que, se me fue muy para atrás. Sentir, por ejemplo, que pueden ir a distintos miradores como el del Urubú, que es abierto y gratuito para toda la gente que nos visite. La construcción de estos refugios en el río Uruguay, que nos van a permitir también ir andando en kayak, parar y disfrutar de un hermoso picnic, por ejemplo, en estos parques. También, gracias al apoyo de distintas empresas y distintas personas que nos han apoyado, logramos concretar la donación de 50 kayaks para las escuelas de kayak de San Javier y Nuevo Berlín. Y atrás de todo esto que les voy contando hay historias muy lindas, pero esta de acá, miren cómo termina. ¿Ya va? Ahí está. Esta historia termina con una kayakeada binacional. El Parque de los Esteros de Farrapos es un parque que sueña ser binacional. Entonces, con los 50 kayak de Uruguay y los 50 de Argentina, logramos realizar esta kayakeada binacional donde niños de Argentina y de Uruguay podían proclamar que este era un solo río y que este es un solo parque. Y bueno, y hablando de los parques nacionales y las áreas protegidas, también con el apoyo de distintas organizaciones y empresas, logramos comprar 3 islas en el río Uruguay y algunos campos que ellos los compran y nosotros somos los guardianes de estas tierras. Nosotros desarrollamos el uso público necesario,
nosotros trabajamos en estas tierras generando los senderos y generando todas las actividades en relación para después donarlos al Estado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos darle un problema, decirte, mira, te donamos esto. No, lo que queremos es que sean proyectos que estén funcionando, que estén andando y que la gente sienta orgullo y diga, qué bueno que me está dando esto porque me está dando una solución. Y bueno, esas son las otras 50 hectáreas. Y así llegamos a la última pata de la producción de naturaleza, que son los ecosistemas completos. Y es también esta pata del rewilding. Para mí es muy importante entonces presentarles a una persona que trabajó 7 años en rewilding en Argentina, que en este último tiempo también estuvo visitando otros proyectos por el mundo y que por suerte decidió acompañarnos y sumarse a esta aventura de traer el rewilding a Uruguay. Con ustedes, Thalía. Un aplauso fuerte, por favor. Bueno, gracias, Gobi. Buenas tardes a todos. Y bueno, un poco también la charla de hoy era acercarles un poco a este término que a lo mejor para muchos es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Esto del rewilding. ¿Qué es el rewilding? A ver si me sale. Bueno, y parte un poco de esta problemática que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cómo el accionar humano, sobre todo en el último siglo, ha generado este impacto negativo en los ambientes naturales. Incluso si nos imaginamos ambientes prístinos o bien conservados, incluso esos ya han sido degradados por el ser humano en mayor o menor medida. Y tenemos estas cifras, ¿no? Como miles de especies hoy en día están amenazadas de extinguirse para siempre a causa de las acciones humanas, cómo poblaciones vienen decayendo en número en los últimos años, y cómo el ritmo al cual se están extinguiendo las especies hoy en día no tiene precedentes, ¿no? A lo largo de la historia del mundo, de la vida, se han dado extinciones, pero el ritmo al que están ocurriendo hoy en día es realmente alarmante, ¿no? Y bueno, un poco el rewilding lo que busca eso, es una estrategia, a ver si pasa, que busca, ay no, ahí ya pasó la otra, que busca justamente eso, ¿no? Revertir un escenario de ecosistemas degradados, de ecosistemas incompletos, a ecosistemas que vuelven a ser completos, es decir, que tienen todas las partes que les eran propias y que han sido perdidas, que tienen esas partes también en números suficientes como para que vuelvan a cumplirse los roles que cumplían en esos ecosistemas y las interacciones que se daban, y que una vez que uno hace ese manejo más activo, ya los ecosistemas pueden marchar por sí solos, ¿no? Entonces es también pensar eso, como seres humanos hemos generado este cambio de un ecosistema completo a algo degradado y cómo también somos los que podemos revertir eso de alguna forma, ¿no? Y bueno, si bien el rewilding tiene distintas estrategias, quizá la más conocida es la reintroducción de especies, es decir, volver a traer especies que se han extinguido de un sitio, y sobre todo haciendo hincapié en lo que son especies clave, que son aquellas especies cuya presencia en un ecosistema genera un efecto muy marcado, por lo tanto cuando se extinguen también desencadenan una serie de efectos que obviamente son negativos. Hablamos, por ejemplo, de los grandes herbívoros, acá tenemos en la imagen a los bisontes, los herbívoros como controladores de lo que es la vegetación, ¿no? Que consumen en gran medida, los grandes carroñeros que también ayudan en el ciclo de los nutrientes, los grandes dispersores de frutos que ayudan, entre otras cosas, a regenerar los bosques, y los predadores topes, que son aquellos que están por encima de cualquier otra especie en la cadena alimenticia y por lo tanto también ayudan a regular las poblaciones de presas que consumen, ¿no? Y en este caso pusimos la imagen del lobo, porque quizás uno de los ejemplos más conocidos de éxito de reintroducción en el mundo, como es el caso del lobo en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. Este es considerado el parque más antiguo del mundo. Y en la década de los 20, la visión de esa época era que los predadores eran vistos como algo negativo, algo que había que exterminar. Por lo tanto, ellos deciden empezar a perseguir a los lobos, a cazarlos, y se los erradica directamente del parque, ¿no?
Esto trae como consecuencia que las poblaciones de herbívoros empiezan a crecer en número tal que empiezan a degradar la vegetación, ¿no? O sea, consumir mucho más de lo que se podía producir. ¿Qué se decide hacer en consecuencia? Bueno, empecemos a cazar a los herbívoros para regularlos. Obviamente este escenario, luego de que se cesa la caza de los herbívoros, vuelve a aumentar el número, se vuelve a repetir. Por lo tanto, recién en los 90 se decide decir, bueno, traigamos de nuevo el predador tope, volvamos a recuperar ese rol que cumplía. Y bueno, desde entonces hay muchos estudios que muestran cómo ese ecosistema se ha vuelto a regular, las interacciones se han generado nuevamente y cómo hoy en día es un ecosistema mucho más sano, más completo, gracias a que tiene todas sus piezas, ¿no? Decimos o hablamos como que es un rompecabezas al cual volvemos a traerles piezas faltantes o voces que faltan en ese ecosistema, ¿no? Y no solo, digamos, el rewilding no solo tiene beneficios para el ecosistema, para las especies, sino también para el ser humano. Hay muchos estudios que muestran cómo los ecosistemas naturales sanos también repercuten obviamente en la salud humana, nos traen beneficios, ayudan, por ejemplo, a regular o a fijar más carbono, por lo tanto a regular los efectos del cambio climático, como también la fauna de los ecosistemas es parte de la cultura de una región y por lo tanto perder especies también es perder parte de ese legado y volverlos al lugar también es recuperar la cultura. También, obviamente como decía Gogi, son atractivos turísticos que son motores para las economías locales basadas en el turismo de naturaleza, ¿no? Y bueno, estamos ahora en Uruguay con este panorama. Como veníamos hablando, las acciones humanas han generado que Uruguay sufra el mayor proceso de desfaunación de Latinoamérica, es decir, es el país que más especies ha perdido, sobre todo los largos vertebrados que habitaban digamos, el país. Con la pérdida de estas especies también se pierde obviamente los roles y los equilibrios que había en estos ecosistemas. Entonces desde AMBA planteamos, bueno, queremos ser parte de esa solución, empezar a traer el rewilding a Uruguay como estrategia que está hoy en día dándose en distintos lugares del mundo. Y bueno, empezamos a trabajar con distintas especies, por ejemplo el venado de campo es una especie que en el pasado fue muy abundante, de a millones en su distribución y hoy en día está viviendo una reducción muy drástica de sus poblaciones. Por ejemplo, en Uruguay solo quedan 2 núcleos estimados en menos de 300 ejemplares. Entonces, conocer esa especie, monitorear esas poblaciones y buscar las mejores estrategias para que vuelvan a ocupar sitios que perdieron, bueno, es una de nuestras misiones. El pecarí de collar es otro mamífero que al ser frugívoro, se alimenta de frutos, ayuda a dispersar semillas y por lo tanto es un buen regenerador de bosques, tiene ese rol en el ecosistema muy importante. También la idea es buscar restaurar poblaciones que recuperen ese rol en los ecosistemas. El margallo, yaguatirica, este felino que es un predador tope de los ecosistemas donde habita y también ha sufrido en los últimos tiempos una persecución, sobre todo por la caza. Hoy en día también sufre la degradación de sus ambientes. Y bueno, también trabajamos y la idea es empezar a trabajar más con el monitoreo de la especie y conocer sus usos de ambiente y poder también recuperarlos y controlar las amenazas que han reducido sus poblaciones. Tenemos también aves como el, ahí está, el dragón, otra especie que está muy amenazada a nivel mundial. Se estima que quedan menos de 5.000 ejemplares. Acá en Uruguay hay algunas colonias, se han detectado, AMBA ha estado trabajando en el monitoreo de colonias reproductivas, con la idea de empezar a ayudar a aumentar el éxito reproductivo y por lo tanto que estas poblaciones crezcan en número, ¿no? Es una especie que está muy amenazada y requiere de un manejo y una prioridad en su conservación. El aguaraguazú es el cánido más grande de Sudamérica. Cualquiera sea el nombre que se le use, es un animal que es conocido por su importancia, por su porte.
Si nosotros queremos volverlo a la naturaleza, la primera herramienta que tenemos que generar es información sobre la especie. Cómo vive, qué come, cuánto hábitat necesita, qué tipo de ambiente utiliza y lo más importante es qué necesita para dejar descendencia. Bueno, la verdad que es un privilegio trabajar en este proyecto también de la Guaraguazú. Estaba escuchando ahora a Thalía hablando de la historia del lobo y lo até ayer cuando estábamos practicando con el tema del agua también. El lobo no solamente cuando volvió a estar presente en Yellowstone curó y ayudó a regenerar todos los sistemas herbáceos, sino que también, evitando la erosión de los suelos, volvió a encauzar los cursos de agua. Entonces estábamos hablando de que la vuelta del aullido del lobo, de la voz del lobo en Yellowstone, hablaba de la regeneración del ecosistema. Ahora también les acabamos de mostrar el proyecto de la Guaraguazú y el deseo muy profundo de volver a escuchar su rugido, su aullido, para saber que se están regenerando también nuestros montes en Uruguay. Pero hay una voz más todavía que estamos buscando y que estamos necesitando. Y es la voz tuya, la tuya, la tuya. La voz que estamos necesitando es una voz de confianza, es una voz de esperanza, es una voz de regeneración y es una voz de legado para todos nuestros hijos. Es una voz de amor. Y para mí es muy importante contarles que todos estos proyectos se levantaron gracias a que pequeñas voces decidieron decir yo me sumo a esta causa. Y así fue que, por ejemplo, lo acabamos de ver en el proyecto de la Guaraguazú, como una empresa se hizo cargo de sostener ese proyecto y dijo, bueno, nosotros vamos a encontrar el Guaraguazú. Y así es que estamos levantando este proyecto. Y no hay que ir a buscarlo a Iberá, ni a Estados Unidos, ni a Sudáfrica. Está ocurriendo en Uruguay hoy, en este momento. Creo que en este momento están poniendo cámaras. Después, también todos los otros proyectos, aparte de empresas, también gente particular que dijo, yo me quiero sumar. Entonces, la invitación es, si todos ustedes quieren ser parte de esta historia, si todos ustedes se animan a levantar su voz y hacer algo para cambiar esta realidad. Porque como decían al principio, estamos en la batalla más grande de la humanidad y estamos perdiendo. Así que los invitamos y realmente necesitamos escuchar su voz. Muchas gracias.